Dólar futuro, Plan Cunita, Memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán. ¿Te suenan estos nombres? ¿Sabes qué tienen en común? Las tres terminaron en inexistencia de delito. ¿Qué quiere decir? Que hubo algún tribunal que entendió que no se había cometido ningún delito al avanzar con el plan de las cunitas, la firma del memorándum de entendimiento con Irán o suscribir contratos de dólar futuro. Pero estas causas tienen otros denominadores en común que vamos a pasar a ver. Por ejemplo, ¿quién fue el juez que las instruyó? Ya lo adivinaste, Claudio Bonadío. Hay otros puntos en común que unen, que atraviesan estas tres causas. Por ejemplo, que la principal imputada en todos los casos era Cristina Fernández de Kirchner o, cuando no, los principales referentes de su espacio político, como por ejemplo el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández. Por supuesto hay más puntos de contactos entre estos tres expedientes. En la mayoría de los casos los denunciantes fueron referentes de la oposición cercanos a Mauricio Macri. En el caso del memorándum, el denunciante original fue Alberto Nisman, el fallecido fiscal, pero todos recordarán cómo la oposición, cómo el macrismo se subió a aquella denuncia, de la mano de Laura Alonso y Patricia Bullrich. Causa número 1. La causa por la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA. El fiscal Alberto Nisman denunció en su momento que había un acuerdo espurio para dotar de impunidad a los imputados iraníes acusados por el atentado. Esa causa quedó en la nada. ¿Por qué? Porque el tribunal que estuvo a cargo del juicio oral que nunca se hizo entendió que no había ningún delito. Pasaron varias cosas para poder llegar a esta conclusión. Por ejemplo, que ese pacto nunca fue aprobado por Irán, de modo tal que imposible sería decir que los propios iraníes creían que había allí un beneficio para sus ciudadanos. Pero incluso mucho antes de que el tribunal entendiera que no había delito, tuvimos en la Argentina a una de las principales dirigentes políticas acusada de traición a la patria. El juez Claudio Bonadío llegó a procesarla por ello. Obviamente eso fue revocado. Argentina no estaba en guerra y no tenía enemigos a los cuales nuestros ciudadanos pudieran aliarse en traición a nuestra patria. Causa número 2, dólar futuro. Esta causa se inició con una denuncia de Federico Pinedo, de Negri, el diputado radical, y con la letra, obviamente, de Alfonso Prat Gay. Los legisladores de la entonces oposición decían que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le estaba causando un daño a las arcas del Estado al suscribir contratos de dólar futuro que eran irregulares. Obviamente, había allí cuestiones de política económica que no eran judicializables, algo que tuvo que decir la justicia mucho tiempo después, porque en su momento el juez Claudio Bonadío a la expresidenta la procesó. Causa número 3. Plan Cunita, un proyecto que lanzó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, antes de las elecciones, y que luego derogó el gobierno de Mauricio Macri. Un proyecto pensado en las madres con menos recursos para que pudieran tener a sus hijos en mejores condiciones. Esta denuncia la hizo Graciela Ocaña, que después de hacer una pericia casera con su tía, según ella misma explicó, entendió que había sobreprecios en la compra, en la adquisición por parte del Estado de los planes Cunita, de los kits de más de 40 productos que iban a ir destinados a las madres que no tenían recursos para poder comprarlos. En esta causa, el juez Claudio Bonadío llegó a dar la orden de destruir los kits porque los consideraba inseguros. Algo que finalmente, por suerte, no ocurrió, pero en el medio, esas cunitas estuvieron arrumbadas durante un larguísimo tiempo. Por ese solo hecho de tenerlas frenadas, el Estado perdió más de 12 millones de pesos. El alquiler de los galpones para acumular las cunitas tiradas. Te contamos que estas causas tenían denominadores comunes, como por ejemplo que el juez fue Bonadío, que estaban impulsadas algunas de ellas por la propia oposición y que apuntaban contra Cristina Fernández de Kirchner y sus principales funcionarios. Pero hay una frutilla en este postre que la historia no permitió que se colocara. El gobierno de Mauricio Macri intentó crear un tribunal especial para que abordara solo causas de corrupción. ¿Qué hubiera pasado si había un tribunal específico para estos expedientes? Bueno, probablemente no habría habido jueces que determinaran que estos delitos no existieran.